Historia del tradicionalismo español de Melchor Ferrer. Tomo 1. Desde los tiempos de San Isidoro hasta la sublevación masónica de 1820. Capítulo 4. El pensamiento español en el siglo XVIII. El triunfo de las armas francesas sobre las de los partidarios de la Casa de Austria fue de consecuencias trascendentales para nuestro país. El venero de espiritualidad y cultura, grandeza artística y literaria de nuestra patria se cegó súbitamente. Cuando los historiadores cortesanos de la victoria escriben sobre la decadencia de España en el reinado de Carlos II y de nuestra supuesta recuperación al advenir Felipe V, cierran los ojos voluntariamente a la realidad. Carlos II fue en verdad el último rey de principios españoles. Su gobierno tendrá hombres con alteza de miras, más o menos acertadas, pero de nuestro modo de ser, tal el conde de Oropesa, o bien de una honradez y simplicidad admirables, como el duque de Medinaceli. En la España del último Austria brillaron economistas como Álvarez Osorio, diplomáticos como Lira, pintores como Claudio Coello, Murillo y Valdés Leal, grandes escultores e imagineros como Mora y Pedro de Mena, eruditos como Nicolás Antonio y el Marqués de Mondéjar, historiadores como Solís, poetas dulces y delicados como Sor Juana Inés de la Cruz, la muy sentenciosa. En aquel reinado se escribieron los últimos autos sacramentales de Calderón de la Barca y las postreras comedias de Moreto. Y ni los reinados anteriores de la Casa de Austria, ni los que siguen de la Casa de Borbón, ninguno puede compararse al de Carlos II en el conjunto de sus músicos, a los que protegía el monarca. La España de Felipe V no guarda ninguna de estas grandezas. Los jardines que se trazan en la granja serán copias de los de Versalles. Las costumbres en la corte son remedo de las cortesanías de la de su abuelo el Rey Sol. Los pintores de cámara no serán ya españoles, sino extranjeros, como Van Loo, fácil y agradable, pero no genial, ya que el gusto francés reemplaza al recto espiritualismo español. Antonio Viladomat, que es quizá el único pintor en España que se conserva fiel a la tradición hispana en el arte, pero que se ha formado en el palacio del archiduque Carlos y es como el último legado de la Casa de Austria. En las letras ocurre lo mismo. No existen más que copias francesas que pugnan con nuestro genio nacional, y nuestra literatura no puede adaptarse a disciplinas y cánones extraños, por lo que enmudece. Fracasarán los esfuerzos de Luzán para imponer los dogmas y reglas fríos del clasicismo francés a nuestros literatos. Nuestra historia quedará envenenada por pasiones de partidos y por adulaciones de cortesanos. Y los historiadores del siglo XIX irán a buscar como fuentes de inspiración en los más adversos autores y más detractores de nuestra tradición, Weiss y Cox, que les impondrán su criterio antitradicional. Tal es el panorama de España bajo Felipe V, en que una turba de aventureros cae sobre nuestro país, con pretexto de gobernarlo y con el fin de medrar. Desde la princesa de los Ursinos hasta el cardenal Alberoni, desde los ministros de Hacienda como Orri hasta el último intrigante de la corte, todos eran opuestos al sentir de España, por sus convicciones, por su formación y también por sus intereses. Con razón escribió Menéndez Pelayo al trazar el triste cuadro del advenimiento de la Casa de Borbón. Generales extranjeros guiaban nuestros ejércitos, y una plaga de aventureros, arbitristas, abates, cortesanos y lacayos franceses, irlandeses e italianos caían sobre España como nube de langosta para acabarnos de saquear y empobrecer, en son de reformar nuestra hacienda y de civilizarnos. Como hemos dicho anteriormente, la guerra de sucesión no ha sido todavía tratada por nuestros historiadores en su verdadero sentido. A lo más pretenden presentarla como una lucha entre la corona de Aragón y la corona de Castilla. Olvidan, porque hay interés de olvidarlo, que hubo nacidos en la antigua Confederación Catalano-Aragonesa que lucharon por Felipe V, a pesar de predominar allí los archiduquistas, y que fueron muchos, muy altos y claros, los nombres de los castellanos que siguieron las banderas del archiduque Carlos.
a quien el argentino Dávila llamará con tan justa razón el primer Carlos III, descendientes de la antigua Casa Real de Castilla, como el duque de Medinaceli y el almirante de Castilla, aristócratas como el conde de Cifuentes y el conde de la Corzana, y militares como el granadino Vázquez, fueron ardientes partidarios del archiduque austríaco. Fue en realidad, y como tal, debe restablecerse en nuestra historia el primer acto de una lucha de siglos entre la España española y los que pretendían extranjerizarla. Había tardado la Casa de Austria apenas 50 años para identificarse con la corona de España. Habrán de transcurrir 130 años para que la Casa de Borbón llegue a hacerlo con la tradición española. Este solo hecho demuestra, mucho más que las palabras, la inmensa subversión de los términos políticos y sociales en nuestra patria, que significó el advenimiento de la dinastía borbónica. Y el sello extranjero lo tendrán en el siglo XVIII nuestros gobernantes, incluso el más español de todos, el marqués de la Ensenada. En el yermo inmenso del pensamiento español al advenimiento de Felipe V, que era el signo de la esterilidad política y espiritual de un pueblo, las reacciones del alma española son tardías y poco numerosas. Han invadido nuestro suelo con los hombres ideas que se esparcen, emponzoñando las inteligencias, y este tóxico viene apoyado y refrendado por el mal ejemplo de una corte que aceptaba todo lo extraño y rechazaba lo nacional. El jansenismo va invadiendo lentamente nuestras esferas religiosas, hasta enseñorearse al fin de los primeros puestos. En la mente y en el corazón de todo heresiarca suele hervir el pecado de la soberbia, aunque algunos herejes parezcan movidos por un motor de bondad, de pietismo, de iluminismo, hiperestesia del sentimiento que suele llevar a nefandos errores. Es lo cierto que el que incurre en el subterfugio antidogmático, si se mantiene en él, después de ser repidicado, redargüido, amonestado y censurado por la autoridad de la Iglesia, es que no quiere vencer su amor propio, es que le domina la soberbia, el pecado de Satanás. Por la soberbia se caen los demás vicios capitales. Desde los primeros siglos de la Iglesia hasta la protesta de los rebeldes reformadores, la soberbia guía el espíritu y los actos de esos adalides. Lo mismo ocurre con el jansenismo. ¿Por qué se afanó tanto con obstinación menguada? Justicia es decir que no fue la mayor culpa de Cornelio Jansenio, que ha dado el nombre a las tesis sobre la gracia suficiente y eficaz en su libro Augustinus, sino de los amigos del escritor, y de entre estos el principal, por lo tozudo y vanidoso, el conocido por abate de Saint-Cyran. Los dos habían estudiado en los jesuitas de Lovaina. Solicitaron ser admitidos en las filas de la compañía y por despecho de no obtener el ingreso, se declararon enemigos irreconciliables de ellos. Jansenio, que tardó en escribir el Augustinus 20 años, tuvo escrúpulos de publicarlo, tanto que al final consignó la protestación de someterse a lo que sobre la doctrina expuesta decidiese la Santa Madre Iglesia. Mientras, el abate de Saint-Cyran intrigaba sin cesar, explotando la curiosidad de cierta beatería tarada del morbo calvinista sobre los pasmosos descubrimientos teológicos y las bellezas literarias de su amigo Jansenio. Y de esto se aprovecha para ir aguijoneando y que entre y salga por los aledaños de la nueva secta la sierpe de la calumnia contra la Compañía de Jesús. Porque fueron los jesuitas, desde que Miguel Bayo, profesor de Lovaina y maestro de Jansenio, lanzó sus proposiciones sobre la gracia y la justificación, los que sin esperar combatieron este nuevo protestantismo atenuado, contrario, como el Lutero y Calvino, al principio santo de la libertad. Cornelio Jansenio recogió la esencia de dichas proposiciones en su Augustinus, pero murió en el seno de la Iglesia. Sus amigos dieron el libro a las prensas, creyendo tener ya bien preparado el ambiente, para lo cual no perdieron medios ni personas. Baste referir que uno de los trabajados, aunque no habrá que decirlo sin éxito, fue San Vicente de Paúl, de quien el magistral de Sevilla, doctor Roca y Ponsa, en un panegírico al fundador de las casas de niños expósitos, decía: si tuvo caridad para con todo el mundo, no tuvo caridad con el error.
El abate de Saint-Cyran, vista la dificultad de convencer a los sacerdotes, púsose a operar sobre la imaginación de las religiosas. A 6 leguas de París existía el monasterio de benedictinas de Port-Royal, regido por la abadesa Sor Angélica. Se hizo de moda aquel santo refugio para la piedad dorada de una corte en la que ya trabajaba la polilla de los errores. La Madre Angélica cambió la abadía por una nueva residencia en el arrabal de Saint-Jacques, en París. Era una mujer inteligente, con fama de piadosa, pero sin ella quizás saberlo, junto a las tocas le revoloteaba el abejorro de la herejía. Se le sugirió la idea de establecer en el convento la adoración perpetua a Cristo en el misterio de la Eucaristía. La monja compuso un rosario secreto al Santísimo Sacramento, en el que, consciente o inconscientemente, dejó deslizar algunas especies de la doctrina de Jansenio. Repudiaron el opúsculo los jesuitas con acritud, y esta circunstancia la aprovechó el abate de Saint-Cyran para entrometerse y ganar la confianza de las benedictinas, y con esto la influencia de la gente adinerada y aristocrática que las protegían. Roma prohibió el rosario secreto y el abate alentó a la abadesa a la controversia. Lo que en vida de Jansenio pudo tildarse de conspiración teológica contra la escolástica de los jesuitas, se convierte en un complot político, permanente y sistemático contra la compañía. Saint-Cyran, a este fin, fundó una congregación de solitarios, mitad convento, mitad academia de sacerdotes y seglares, sometidos a una torva rigidez, dirigidos por Antoine Lemaître, joven y ya célebre abogado de París, presuntuoso, vanidoso de su propia pretendida santidad. El punto capital del libro de Jansenio, dice Lafitau, así como el fondo de su sistema, se fundaba en que después de la caída de Adán nos vemos invenciblemente necesitados a realizar el bien y el mal. El primero, si predomina en nosotros la gracia. El segundo, si es la codicia la que prevalece en nuestra alma. Síguese de esto que se echaban por tierra los fundamentos del libre albedrío humano. En la tesis del jansenismo parece atribuirse a falta de la gracia divina la causa de nuestra perdición y al prevalecimiento, al parecer también inevitable, de la concupiscencia. Siempre el fatalismo pagano, contrario a la santa libertad. Con el anacronismo de siempre, llegaron a nuestra península reminiscencias jansenistas en el siglo XVII, cuando estaba pasado o iba pasando de moda en Francia. No eran los nuestros en verdad jansenistas doctrinales, pero estaban ensartados en los garfios de varia aplicación que pendían del sistema. Llamarle jansenistas, dice Menéndez Pelayo, no es del todo exacto, porque se parecían a los solitarios de Port-Royal en la afectación de nimia austeridad y de celo por la pureza de la antigua disciplina, en el odio mal disimulado a la soberanía pontificia, en las eternas declamaciones contra los abusos de la curia romana, en las sofísticas distinciones y rodeos en que se valían para eludir los decretos apostólicos, en el espíritu cismático que acariciaba la idea de iglesias nacionales y finalmente en el aborrecimiento a la compañía de Jesús. Tampoco andan acordes ellos mismos entre sí. Unos, como Pereira, son episcopalistas acérrimos, otros, como Campomanes, furibundos regalistas. Unos ensalzan las tradiciones de la iglesia visigoda, otros se lamentan de las invasiones de la teocracia en aquellos siglos. Otros, como Masdeu, ponen la fuente de todas las corrupciones de nuestra disciplina en la venida de los monjes cluniacenses y en la mudanza del rito. El jansenismo de algunos más bien debía llamarse hispanismo, en el mal sentido en que decimos galicanismo. A otros que fueron verdaderamente varones piadosos y de virtud, los extravía un celo falso y fuera de medida contra abusos reales o supuestos. Y por último, el mayor número no son en el fondo de su alma tales jansenistas, ni regalistas, sino volterianos puros y netos, hijos disimulados de la impiedad francesa,
que, no atreviéndose a hacer pública ostentación de ella y queriendo dirigir más sobre seguro los golpes a la Iglesia, llamaron en su auxilio todo género de antiguallas, de intereses y de vanidades, sacando a relucir tradiciones gloriosas, pero no aplicables al caso de nuestros concilios toledanos, y trozos mal entendidos de nuestros padres, halagando a los obispos con la esperanza de futuras autonomías, halagando a los reyes con la de convertir la Iglesia en oficina del Estado y hacerles cabeza de ella, y pontífices máximos y despóticos gobernantes en lo religioso, como en todo lo demás lo eran, conforme al sistema cesarista francés. Con todas estas deficiencias del otro lado, la decisión ruda y fiera, si se quiere, de nuestro pueblo, tan altivo con los reyes que fueron, se inclina sin protestas ante el avance del cesarismo, que invocarán sus partidarios para imponerlo, apelando a la cantinela, tan repetida posteriormente, de la necesidad de ponerse de acuerdo con las corrientes mundiales y aceptar el espíritu del nuevo siglo, y así europeizarnos. En la literatura, a través del espíritu español, hay quienes tienen interés en oír el cascabeleo de la risa despiadada de Voltaire. Nos ha entrado ya en España la doctrina que viene encubierta con el nombre de Descartes, pero que es el eco de Spinoza. Luego será la enciclopedia francesa, con sus deletéreas y desenhiadadas teorías filosóficas, y mientras éstas pasan los Pirineos desde Gibraltar, lentamente, las logias masónicas van extendiendo sus tentáculos por la península. En la gran tristeza del siglo XVIII español, nuestros ojos buscan figuras y nuestra memoria el recuerdo de pensadores para oponer a tamaño desastre. Una alta personalidad plenamente firme en su tomismo riguroso, el jerónimo Fray Fernando de Ceballos, se nos presentará como el máximo paladín de la verdadera España. Contra el enciclopedismo, contra el volterianismo, escribe el libro La falsa filosofía o el ateísmo, deísmo, materialismo y demás nuevas sectas convencidas del crimen de Estado contra los soberanos y sus regalías. Esta es en realidad la obra principal y más completa del pensamiento de la escuela española en el siglo XVIII, en la que el padre Ceballos combatió vigorosamente contra las nuevas doctrinas de destrucción que se iban extendiendo. Hoy han creído algunos haber exhumado al padre Ceballos, pero no es en este siglo cuando se le ha hecho justo aprecio y la correspondiente justicia. Fue un carlista del siglo pasado, León Carbonero y Sol, el que más ha trabajado para darlo a conocer, conservando manuscritos del sabio religioso que alguna vez confirió a los profanos. Otro español, el padre Antonio de Codorniu, dará por aquellos tiempos su Índice de la filosofía moral cristiano-política dirigida a los nobles de nacimiento y de espíritu. Este autor tiene la particularidad de que se muestra antiescolástico en oposición al padre Ceballos. Si dejamos a Clemente Peñalosa y Zúñiga en su libro La monarquía, que fue traducido al portugués, y al padre Francisco Pla, que en Italia y en italiano publicó Lezione de Política, daríamos por terminada la relación del grupo de pensadores políticos cristianos y españoles del siglo XVIII. Podríamos, sin embargo, añadir a ellos los que lucharon en el terreno religioso contra la invasión enciclopedista. De estos citaremos otra vez al padre Ceballos. Juicio final de Voltaire, con su historia civil y literaria y el resultado de su filosofía escrita por el viajero de Lemnos, según la oyó y copió de los filósofos infernales en los abismos del Antíparos, que a mediados del siglo XIX dio la imprenta al heredero espiritual del sabio Jerónimo, el citado Carbonero y Sol. Recordemos además entre los antienciclopedistas al padre Antonio José Rodríguez, en su libro El fileteo en conversaciones del tiempo. El doctor Vicente Fernández Valcarce, en sus Desengaños filosóficos, y a Pablo de Olavide, quien manifestó mayor voluntad que acierto, pero gran conocimiento de los enciclopedistas en El Evangelio en Triunfo. Las ideas revolucionarias precedidas de las rusonianas al amparo de las logias masónicas y de la actitud pasiva del pueblo van penetrando en España.
Coroleu contará cómo aquellos escritos perniciosos fueron comunicándose subrepticiamente, burlando la vigilancia de algunos sacerdotes. Leídas al resplandor de la hoguera ardiente de Francia, tomaban un especial valor obras como la traducción del famoso libro de Barruel, Memorias para servir a la historia del jacobinismo, que fue verdadero centinela contra el liberalismo. También se añadían las que escribieron plumas españolas estudiando la revolución en Francia, como la del famoso y sabio jesuita padre Hervás y Panduro. Señalaba este los peligros que para el mundo civilizado contenía aquel acontecimiento, explicaba sus causas, buscaba sus orígenes, y era como la contribución española al estudio filosófico de tan enorme conmoción. Si son pocos los pensadores políticos que en el siglo XVIII florecen en España, no ocurre lo mismo con los escritores de economía. No representarán el pensamiento tradicional, sino que coinciden con el siglo a que pertenecen, pero demuestran una actividad intelectual en España que por no saberla acoplar a la tradición nacional resultará estéril para las grandes concepciones, aunque explicarán el renacimiento económico del reinado de Carlos III. A comienzos del siglo XVIII encontramos el nombre de Gaspar Naranjo y Romero, defensor del sistema mercantilista. Después vemos aparecer la producción del padre Juan de Cabrera, quien en su Crisis política, el más florido imperio y la mejor institución de príncipes y ministros, estudia los problemas económicos. Pero no tardó mucho en aparecer otro escritor que refleja con acertada visión el ambiente del siglo en que vivía. Tal es Jerónimo de Ustariz, autor de Teórica y Práctica de Comercio y Marina, que gozó justa fama no solo en España, sino en el extranjero, ya que al francés fue traducido, al italiano y al inglés. Otro autor del mismo siglo tratará particularmente del sistema tributario en España en su representación al rey don Felipe V, dirigida al más seguro aumento del real erario y conseguir la felicidad mayor, alivio, riqueza y abundancia de su monarquía. De este mismo autor, que fue Miguel de Zabala y Auñón, se editará más tarde Miscelánea económico-política o discursos varios sobre el modo de aliviar los vasallos con aumento del real erario. También Bernardo de Ulloa nos dará Restablecimiento de las fábricas y comercio español, errores que se padecen, etcétera, que fue traducido a la lengua francesa. Fecundo fue José del Campillo y Cosío, quien sobre todo se señaló ya a finales del siglo por nuevos sistemas del gobierno económico para América. Antes, Teodoro Ventura de Argumosa Gándara dio a la estampa Erudición política, despertador sobre el comercio, agricultura y manufacturas, en avisos de buena policía. Otro escritor fue Alejandro Aguado, autor de Política española para el más proporcionado remedio de nuestra monarquía. De mayor importancia, tanto que solo pueden compararse en los trabajos de Ustaris, son los de Bernardo Ward, quien primero nos dio su escrito titulado Proyecto económico en el que se proponen varias providencias dirigidas a promover los intereses de España con los medios y fondos necesarios para su plantificación, escrito en el año 1762. Sin duda, la obra de Ward es la más sólida de las que aparecieron hasta entonces en el siglo XVIII. El escritor regulaba el orden de la economía de tal forma que su proyecto de restauración del país mereció ser atendido por los gobernantes sus contemporáneos. De este mismo autor es Obra pía y eficaz modo para remediar la miseria de la gente pobre de España, en la que abordaba problemas de economía relacionados con el estado social de las clases humildes. El abate Miguel Antonio de Gándara dio a la publicidad apuntes sobre el bien y el mal de España, que acogidos con ciertas atenciones por los ministros de Carlos III, después sufrieron raros avatares hasta que fueron prohibidos en España. Una figura especial del siglo XVIII que todavía no ha sido estudiada con ponderación de méritos y deméritos, por ser extraña mezcolanza de bueno y malo, de español y de extranjerizante, que siempre se traslucía en él el jurisconsulto ofuscado por las ideas de su siglo, es Pedro Rodríguez de Campomanes. De su labor citaremos particularmente el Discurso sobre el fomento de la industria popular, que fue traducido a la lengua italiana.
su discurso sobre la educación popular de los artesanos y su fomento, al que después añadió un apéndice, en el que recogió interesantes trabajos de economía de los siglos XVI y XVII, que habían sido olvidados por los españoles y que luego tampoco han merecido la atención a que tenían justo derecho. Gracias a Campomanes y luego a Sempere y Guarinos, la obra de los economistas españoles de la época de la dinastía de los Austrias pudo conservarse asequible a las generaciones que siguieron. Sin embargo, de todas las obras de Campomanes, la más conocida y a la que le dio fama en toda Europa fue el Tratado de la Regalía de Amortización, que fue vertida al italiano y reeditada en época de Fernando VII con anotaciones elogiosas del regalista Vicente González Arnau. No debemos olvidar a Enrique Ramos, que con el seudónimo de Antonio Muñoz publicó Discursos sobre la economía política, ni tampoco a Francisco Romá y Russell, quien nos dio las señales de la felicidad de España y medios de hacerlas eficaces. De este autor es una disertación histórica político-legal por los colegios y gremios de Barcelona y sus privativas. Defensa o cuando menos tratado sobre los gremios barceloneses, que vendrá a enlazarse con la famosa obra de Antonio de Capmany de Montpalau, Discurso económico político en defensa del trabajo de los menestrales y de la influencia de los gremios en las costumbres populares, conservación de las artes y honor de los artesanos, que publicó con el seudónimo de Ramón Miguel Palacio. Del mismo Capmany son las cuestiones críticas sobre varios puntos de historia económica, política y militar, aunque éstas en realidad pertenezcan al siglo XIX. Los acontecimientos de Francia iban repercutiendo en nuestro país y las teorías lanzadas por Mirabeau, padre, fueron estudiadas, analizadas y refutadas en la obra Recreación política, reflexiones sobre el amigo de los hombres en su tratado de población, por el comerciante bilbaíno Nicolás de Arriquíbar, Francisco Vidal y Cabasés. Publicará casi al mismo tiempo sus reflexiones económicas sobre ciertos arbitrios de propagar la agricultura, arte, fábrica y comercio. El escritor Manuel Cisternas y Feliu comentará los proyectos de restauración agraria en su Idea de la Ley Agraria Española, pero palidece este trabajo al lado de la magnífica labor de Gaspar Melchor de Jovellanos, que adquiere lugar preeminente en la literatura económico-política española con su Informe de la Sociedad Económica de esta Corte ante el Real y Supremo Consejo de Castilla en el expediente de ley agraria, en el que el sabio ilustre asturiano expuso con brillantez de pluma y claridad de ideas sus conocimientos económicos, y que mereció reimpresiones constantes en España y pasar al extranjero traducido al alemán, al inglés, al italiano y al francés. Es en realidad una figura difícil de precisar a qué orden político conviene la de Jovellanos. En muchos aspectos adelanta su tiempo y, sin embargo, su personalidad encaja tan perfectamente en la época en que se desenvuelve que se hace representativa de ella. Ha habido quien ha creído encontrar en él un precursor del tradicionalismo del siglo XIX, y los más entusiastas suyos, como Cándido Nocedal, han hecho esfuerzos para, dentro del tradicionalismo, enmarcarlo. Sin embargo, no lo es Jovellanos, un tradicionalista, aunque con los tradicionalistas tenga relación. También los liberales han pretendido retenerlo en sus ágoras, pero se les escapa de filas cuando lo estudiamos y vemos su posición opuesta al movimiento liberal a comienzos de la Revolución Española. Tampoco es un ecléctico jovellanos y, si tuviéramos que precisar, diríamos que fue un precursor de aquel movimiento reformista que sintieron los realistas españoles en los primeros años del siglo XIX y que anunciaba ya el resurgir de la escuela tradicionalista. Para ser tradicionalista, debiera haber abandonado las influencias de aquel siglo XVIII que informan su pensamiento. En fin, a Jovellanos deberemos una apreciación exacta de defectos a corregir, y aunque esto no implica la aceptación íntegra de su doctrina, servirán sus opiniones para la formación de aquel inventario de la tradición española de que hablaba Vázquez de Mella. Un jurisconsulto aragonés, no hombre de cultura extensa, bibliófilo, numismático, historiador, Ignacio Jordán de Aso y del Río, publica ya en los finales de aquel siglo su Historia de la economía política en Aragón,
En un orden más práctico, la relación de los experimentos hechos en Zaragoza en 1797 acerca del cultivo y rendimiento en pan de diferentes especies de trigo. El bibliófilo Juan Semperi Guarinos, influenciado por el liberalismo, dará a la imprenta su Historia del lujo y de las leyes suntuarias en España, pero adquirirá su mayor reputación en el siglo siguiente al recoger los trabajos de los grandes economistas españoles y estudiar sus ideas en Biblioteca Española Económico-Política. Las ideas liberales de Adam Smith serán conocidas y difundidas en España por la traducción que de su obra fundamental hizo José Alonso Ortiz, quien además la defiende en Ensayo económico sobre el sistema de la moneda papel y sobre el crédito público. Más francamente, de tendencias rusonianas serán las ideas expuestas por el conde de Cabarrús en Cartas sobre los obstáculos que la naturaleza, la opinión y las leyes oponen a la felicidad pública. Memoria al rey Carlos III para extinción de la deuda nacional y arreglo de contribuciones en 1783. El santo y sabio obispo de Ceuta, Fray Rafael de Vélez, la considerará como una de las obras más perniciosas, anticristianas, antiespañolas que precedieron a la invasión francesa, preparando el advenimiento del régimen revolucionario liberal. Hoy Cabarrús es apenas conocido y justamente olvidado, pero los constitucionalistas de 1820 a 1823 le tuvieron como uno de los suyos, a juzgar por las ediciones que se le hicieron de esta carta. Otras del mismo Cabarrús, cartas político-económicas dirigidas al conde de Lerena, no serán publicadas hasta mediados del siglo XIX. Cerraremos este resumen de economistas del siglo XVIII con Valentín de Foronda, que si bien en aquel siglo publica sus cartas sobre los asuntos más exquisitos de la economía política sobre las leyes criminales, y luego la miscelánea de varios discursos, primero lo honroso que es la profesión del comercio, segundo utilidad de la compañía de Filipinas, ya en el siglo XIX nos dará cartas sobre la policía y luego introducirá en España la doctrina pura de Jean-Jacques Rousseau y se convertirá en corifeo de las ideas liberales más exaltadas. No son numerosos los jurisconsultos que destacan en la filosofía del derecho en el siglo XVIII. Señalaremos particularmente a José Fisnestres y Montalvo, profesor de la Universidad de Cervera, a Félix José de Abreu y Bertodano, que perteneció a la Real Academia Española, a Juan Pedro Pérez Valiente, a Ramón Lázaro de Dou, que tan importante papel le veremos representar en las Cortes de Cádiz contra los liberales, Alfonso María de Acevedo, Manuel de Lardizábal y Uribe y Antonio Xavier Pérez López, sin olvidar al fiscal del Consejo de Castilla, Juan Pablo Forner, escritor literato y también filósofo escolástico ecléctico, que defendió el buen nombre de España en Oración apologético por la España y su mérito literario, para que sirva de exhornación al discurso de Darina en la Academia de Ciencias de Berlín, respondiendo a la cuestión ¿qué se debe a España? Esta labor patriótica de Forner, que llama justamente la atención de Sainz Rodríguez, se une también a la de su lucha contra el enciclopedismo, al que combate en Preservativo contra el ateísmo. Hecho el somero índice que antecede respecto de la intelectualidad en el siglo XVIII, ocurre preguntar, ¿y el pueblo español? El pueblo español ha quedado como desvinculado de sus dirigentes. Respeta al rey, sigue la religión y ama a su hogar, pero ha perdido ciertos recuerdos. Los carlistas o habsburguistas del comienzo del siglo han sufrido tal persecución que parece que España es enteramente borbónica, pero hay indicios de que se mantuvo secreta una especie de organización de los partidarios de la Casa de Austria en España, y en los últimos años del reinado de Felipe V y quizás en los primeros de Fernando VI, hubo tentativas y proyectos de conspiración en favor de la dinastía destronada. Los historiadores no han investigado todavía lo suficiente para que estos indicios se traduzcan en el conocimiento exacto de los hechos históricos, y aparentemente se podría considerar el partidario de Habsburgo como desaparecido si no tuviéramos un testimonio bastante curioso del siglo XIX.
Cuando la guerra carlista de los 7 años, un general prusiano, el príncipe de Lichnowsky, fue destinado al cuartel general carlista en Cataluña y en la alta montaña catalana encontró reminiscencias del grupo austríaco, por lo que se deduce que el partido se mantuvo latente, cuando menos allí, hasta que la guerra de la independencia fundió borbonistas y austristas en el mismo crisol del patriotismo nacional. Demanda la índole de esta historia no omitir alguna referencia y comentario sobre la escuela regalista, antitradicionalista y racionalista. Menéndez Pelayo la llama herejía administrativa, la más mezquina de todas. Tuvo su época de oro al advenimiento de Felipe V, con las influencias galicanas en España. Hubo un regalismo de acción que representa en aquellos tiempos de disputas ruines con la Santa Sede. Melchor de Macanaz será la introducción de la doctrina antitradicional en el orden religioso. Y como dirá Menéndez Pelayo al tratar de los acontecimientos que se suceden, se había ido creando por serviles leguleyos el abismo que en nombre del rey ha despejado el camino a la revolución. Era el galicalismo, expresión particular de los franceses, que defendía lo que llamaban las libertades de la Iglesia de las Galias. Arrancaba esta doctrina del corazón del medievo, cuando Felipe el Hermoso había roto violentamente con el Papa Bonifacio VIII, divorciándose al mismo tiempo de la tradición medieval. Es casi este hecho el inicial del galicanismo, llevado a cabo en el orden político, mientras no faltaban escritores y filósofos, así como teólogos que sostenían los pretendidos derechos de la Iglesia galicana y los que quería arrogarse el rey de Francia. Galicanismo, pues, tanto vale como apetencia de dominación, de sojuzgación, por todos los medios, ya infiltrándose en la suprema jerarquía espiritual, ya forcejeando con ella hasta dominarla, en lo posible con la coacción de la fuerza material. Tal es el aspecto político, diríamos arbitrario, del galicanismo. El tiempo, y con él la pérdida del respeto a la significación del vicario de Cristo, hizo moneda corriente el abuso. El regalismo fue un desdoblamiento de aquella obsesión cesarista, y en España, aparte atisbos esporádicos, entra de lleno en la época de los despotismos, que en Carlos III culminan, aunque ya trabajaba el ambiente español contrario, desde el advenimiento del primer Borbón, que de Francia trajo tales ideas y modos. Sin embargo, fuerza es confesar que entre los servidores de Carlos II nos faltó buen número de regalistas. Sin penetrar en un orden más interno y solamente contemplando lo que dan de sí los hechos, España en las costumbres, en las tradiciones, en la historia, en el derecho, o es católica o no es nada. Sobre el signo de la cruz ha sido plasmada la nacionalidad española. Quitad del cuerpo de España esa augusta armazón que la ha sostenido, fortalecido y robustecido en los siglos, además de alentarla con alto y magnífico estímulo espiritual, y España será cualquier cosa, un conglomerado de regiones, un remolino de migraciones en el extremo occidental de España, pero no España. Su carácter, su genio, su singularidad, la razón de sus glorias, su razón de ser en el concierto del mundo, su único, indestructible e insustituible vínculo de unidad, es la religión católica. Pero ser católico un pueblo obliga a que también lo sea el Estado, porque si no éste, ¿a quién representa? Y el catolicismo de un pueblo o de un Estado, a los dos obliga a la obediencia de la ley de Dios o al magisterio de la Iglesia y al respeto y observancia de lo que prescriben los sagrados cánones. Oponerse a ello con cortapisas es seguir el derecho protestante o su caricatura en los tiempos del cesarismo ochocentista, que todo eso era preliberalismo y ha sido condenado por la gran encíclica Quanta Cura y su anejo Syllabus o índice de los errores liberales. En España el regalismo había entrado muy lentamente. El genio español estaba más identificado con la Iglesia de lo que pudiera creerse. Antes de que el Estado actuara de espaldas a la nación para injuriarse con ella mutuamente, según frase del liberal don Antonio Maura, cuando el Estado era como el pueblo, hijo fiel de la Iglesia, desde el tercer concilio toledano en el año 589, Recaredo hizo leyes del reino, los cánones 3 y 4 de aquella magna asamblea, en los cuales se ordenó cómo no se vendieran las cosas de la Iglesia.
Recesbindo mandaba observar las fiestas cristianas. Los legisladores del fuero juzgo consignaban y confirmaban la facultad de adquirir de la Iglesia y prohibían vender sus bienes sin autorización canónica y ordenaban la conservación del patrimonio eclesiástico. El fuero real prescribía la guarda de las cosas de la Iglesia. 22 títulos de la partida primera del Código del Rey Sabio reproducen doctrinas canónicas, así de dogma como de gobierno y regímenes de las personas y cosas eclesiásticas. El ordenamiento de Alcalá procuró la conservación de los tesoros de las iglesias. Enrique II en Toro y los reyes católicos en Toledo mandaron que ninguno sea osado de quebrantar iglesias ni monasterios, ni quebranten sus privilegios ni franquezas, ni ocupen los bienes, ni mantenimientos, ni ornamentos de ellas. Felipe II convirtió en ley del reino el Santo Concilio de Trento y le rindió respetuoso homenaje escribiendo: cierta y notoria es la obligación que los reyes y príncipes cristianos tienen de obedecer, guardar y cumplir, y que en sus reinos, estados y señoríos se obedezcan, guarden y cumplan los decretos y mandamientos de la Santa Madre Iglesia, y asistir, ayudar y favorecer al efecto y ejecución y a la conservación de ellos, como hijos obedientes y protectores y defensores. Así hasta comienzos del siglo XVIII, en que se produce la gran perturbación en nuestra historia. Lo que fue este regalismo lo dice Menéndez y Pelayo. Palabra es la de regalismo asaz, vaga y elástica, y que puede prestarse a vagos y contradictorios sentidos. Tomémosla aquí en su acepción peor y más general, siquiera no técnicamente la más exacta, y designemos con ella, como otros con la voz cesarismo, toda intrusión ilegítima del poder civil en negocios eclesiásticos. Afortunadamente las cosas están muy claras, ya ha pasado el tiempo de la sutileza jurídica. Amigos y enemigos reconocen ahora que el regalismo del siglo pasado, el XVIII, no fue sino guerra hipócrita, solapada y mañera con los derechos, inmunidades y propiedades de la Iglesia, ariete contra Roma, disfraz que adoptaron los jansenistas primero y luego los enciclopedistas y volterianos para el más logro de sus intentos, ensalzando el poder real para abatir el del sumo pontífice y finalmente capa de verdaderas tentativas cismáticas. A la sombra del regalismo se expulsó a los jesuitas, se inició la desamortización, se secularizó la enseñanza y hasta se intentó la creación de una iglesia nacional autónoma, todo desfigurando y torciendo y barajando antiguas y venerandas tradiciones españolas. El regalismo es propiamente la herejía administrativa, la más odiosa y antipática de todas. Las circunstancias por las que fueron recibidas las regalías tuvieron justificación por especial cariz de la época, pero de todos modos Menéndez y Pelayo considera que fue un triste y ocasionado privilegio. Otras fueron motivadas por los que el mismo autor considera que no solían tener en Felipe II causa más honda que la extremada penuria del Estado. Otro escritor, aunque más conocido como pedagogo, no por esto menos ilustre en la disciplina canónica, el padre Manjón, en un discurso, La soberanía de la Iglesia, estudió primero en una síntesis, luego con un discurso después y por notas, el tema con amplitud que a nosotros no nos compete abarcar, y sí solo en lo que hace referencia al regalismo. Decía el padre Manjón que de Jesucristo acá la lucha más honda, constante y universal que ha existido en el orden jurídico social ha sido esta. De una parte, el cesarismo, empeñado en volver la sociedad al naturalismo pagano mediante la absorción de todos los poderes, y de otra, la Iglesia, luchando por conservar su libertad y la de los hombres, y proclamando en frente del Estado omnipotente los derechos del hombre cristiano, de la familia y la sociedad cristiana, garantizados por la Iglesia de Cristo, libre y soberana. Se atacaba a la Iglesia en nombre de la libertad, liberalistas, o en nombre de la independencia de la razón, racionalistas, o bien en pro de la independencia de la razón y del Estado, librepensadores y regalistas, o bien invocando la omnipotencia del Estado en materia eclesiástica, aun siendo ateos prácticos, cesaristas. Y añade Manjón: el absolutismo u omnipotencia del Estado en frente de la Iglesia es la afirmación escueta y lógica de todo cesarismo. Cuando mandan reyes dice, es ley cuando manda el rey.
Cuando legislan Cortes dice el Estado goza de un derecho ilimitado o que él solo puede limitar, fórmula que encierra el absolutismo anónimo. Manjón afirma que los cesaristas del pasado legaron a sus sucesores varias recetas jurídicas. Recojamos algunas de ellas. El pase regio, que consiste en interceptar las comunicaciones del Papa de la cristiandad con sus hijos, de la iglesia docente con la discente, del clero con el pueblo, lo que significa dejar a la iglesia sin poder legislativo, que es la manifestación más alta de la soberanía. Los recursos de fuerza, por los cuales se permite a un sentenciado por tribunal eclesiástico que acuda al tribunal laico, el cual puede llegar a recoger mediante fuerza las actuaciones eclesiásticas, con lo cual se niega a la Iglesia la independencia judicial, que es el complemento de la soberanía legisladora. El Real Patronato se invoca por los regalistas no como una concesión eclesiástica, sino como un derecho de la soberanía civil y equivale a negar la independencia gubernativa de la Iglesia. Pudo la Iglesia conceder regalías, pero, justo es decirlo, se hacían a poderes civiles de cuya catolicidad no había duda alguna. Así hará notar Menéndez Pelayo que aquellas regalías que habían sido base de concordia durante los reyes predecesores a los de la Casa de Borbón se convierten, cuando vienen las ideas de más allá de los Pirineos, en germen de discrepancias y de disputas. Innegablemente que los reyes de la Casa de Borbón en el siglo XVIII fueron católicos y piadosos, pero no fueron así muchos de sus consejeros, imbuidos por las ideas francesas al comienzo y más tarde por la masonería y el volterianismo, y aquellos reinados no fueron de paz para la Iglesia católica en España. Fueron los teóricos del regalismo en el siglo XVIII, Pedro Murillo y Velarde, Pedro Rodríguez de Campomanes con su ya citado Tratado de la Regalía de Amortización, Juan Luis López, Matías de Villanuño, Gregorio de Mayans y Siscar y por último el famoso José Moñino, conde de Florida Blanca. Y aunque ya no pertenece al siglo XVIII y sí al siguiente, no olvidaremos a Francisco Antonio González, que escribió antes de la Guerra de la Independencia, siendo el enlace con los regalistas del periodo liberal. Los Martínez Marina, Llorente, González Arnao, Villanueva y demás, que inician los del liberalismo regalista del siglo XIX. La extensión del regalismo en España y el triunfo del jansenismo, que como ha dicho Menéndez Pelayo era un volterianismo disfrazado, engendraron una enorme injusticia. La expulsión de la Compañía de Jesús, dictada por los enemigos de la religión, y que Carlos III aceptó engañado y mal aconsejado. Fue un episodio de antigua lucha y un plan tramado por los enemigos de los jesuitas, que buscaban con la extinción de la orden apuñalar a la Santa Sede. En la península ibérica, la expulsión se dictó primero en Portugal, a sugestión del marqués de Pombal, volteriano, y en España luego por el decreto que firmó Carlos III, más hechizado que el Carlos que llevó tilde de tal, por las maquinaciones del conde de Aranda y sus otros consejeros, también volterianos e instrumentos de la secta francmasónica. Pombal era dueño de la voluntad de su rey, José I. Fue un protector y fomentador de las obras materiales y a él se deben las reformas hechas en Lisboa después del gran terremoto que casi destruyó la capital. También fue valedor y accionista de la Sociedad del Alto Duero, vinicultora y desde entonces, y a causa de un motín de cosecheros de Oporto contra dicha identidad, del que se dijo que los jesuitas se mostraron a favor de los quejosos, guardaba el marqués de Pombal su odio y prevención cordial a los hijos de San Ignacio. Eran más hondas las causas, por supuesto, pero no hay que olvidar ese detalle. Todos los bienes materiales que la gestión del marqués de Pombal concedió a los portugueses son una partícula de polvo comparados con los males, con los quebrantos espirituales y de orden material también que desde entonces ha padecido la nación hermana, precisamente por estar envenenada su alma de aquellas injusticias sectarias que contrajo en tal época. En este sentido, puede decirse que la guerra civil ha sido dolencia endémica desde entonces en Portugal. El móvil de los trastornos internos en sus luchas políticas ha sido aquel sedimento anticatólico que ciertos partidarios trataron de imponer en la vida pública, y con él la intransigencia e intolerancia masónica, carbonaria, contra las costumbres sencillas del pueblo portugués.
De vuelta de esos caminos descarriados de la genuina historia que hizo de Portugal uno de los países de genio más espléndidamente cristiano, marcha ahora por la senda real hacia la recuperación de su personalidad, y el tiempo le reserva sin duda grandes venturas. En cuanto a España, nuestro imperio colonial empezó a desmembrarse no como protesta contra el dominio español, sino contra el sentido laico que en la misma época que invadió las esferas de Portugal traspasó el Pirineo con el volterianismo, con el enciclopedismo negativo y rencoroso que constituyó el gobierno de aquellos ministros que cultivaban la amistad del impío Voltaire. El nexo de nuestra influencia en el mundo que conquistamos y evangelizamos era el de la unidad religiosa, y en cuanto éste se amortiguó y desvirtuó en la metrópoli, pues aunque se conservaba en la ley no se mantenía en la práctica, las colonias se sintieron desligadas de la madre patria, y al universalismo católico sucedió el particularismo. Más que guerra de independencia, fue guerra civil lo que inició la independencia de América. Guerra civil de contenido esencialmente religioso, como hay una religiosidad innegable en la reconciliación y en el desagravio reivindicatorio de nuestro prestigio, destruyendo la leyenda negra en los mismos americanos modernos. Leyenda contra España y contra la religión católica, pues el sello distintivo del imperio español y del imperio portugués en América era una perseverante labor católica en la que participaban las órdenes religiosas con abnegación heroica y con modo singular en la Compañía de Jesús, contra la que los poderes secretos intensificaron su conspiración. No se había limitado el marqués de Pombal a operar en su país, sino que desplegó sus sugestiones cerca de la corte de España, repudiadas por Carlos III. Cooperaba la maniobra diplomática del duque de Choiseul, ministro de Luis XV de Francia, que no contento con haber expulsado a los jesuitas del territorio francés, empeñábase en lanzarlos de todos los estados que rigieran príncipes de la Casa de Borbón. También estas intrigas francesas habían sido resistidas por Carlos III. Pero el 26 de marzo de 1766 estalla en Madrid el famoso motín contra el ministro Esquilache. El rey se trasladó a Aranjuez. Los padres de la compañía, que gozaban de gran ascendiente sobre el pueblo, lograron calmar los ánimos, y los madrileños corresponden a la pacificación dando vivas a los jesuitas. Vuelto el monarca a Madrid, el conde de Aranda, que como el marqués de Pombal estaba en relaciones con los enciclopedistas franceses, sustituyó a Esquilache. Ligado íntimamente con el conde de Aranda estaba el duque de Alba, que desde el anterior reinado no perdonaba medio de conspirar contra la Compañía de Jesús. El motín de las capas y los sombreros, urdido por el duque, produjo su efecto que ya se esperaba, porque los ministros hicieron nacer en el rey Carlos recelos contra los jesuitas, al ver que éstos lograban del pueblo lo que no pudo evitar el respeto a su real persona. En este sentido, decimos, fue trabajado el ánimo del soberano contra los hijos de Loyola, de los que siempre había sido defensor y admirador. El secreto de esa conjura fue revelado por su propio autor años más tarde, a la hora de su muerte, confesando en declaración que en descargo de su conciencia hizo que él, el duque, había sido uno de los promotores del motín contra Esquilache y que lo había fomentado por odio a los jesuitas, todo con el fin de que se imputase a la compañía tales trastornos. Pero lo cierto fue que la expulsión se consumó y prevalecieron las intrigas de las camarillas, sin que Carlos III revelase nunca los motivos de su decisión, que se reservaba en su real ánimo. El decreto real decía: habiéndome conformado con el parecer de mi consejo en el extraordinario que se celebró con motivo de las ocurrencias pasadas, en consulta de 29 de enero próximo, y de lo que sobre ello me han expuesto personas del más elevado carácter, estimulado de gravísimas causas relativas a la obligación en que me hallo constituido de mantener en subordinación, tranquilidad y justicia a mis pueblos, y otras urgentes, justas y necesarias que reservo en mi real ánimo,
He venido en mandar se extrañen de todos mis dominios de España e Indias, islas Filipinas y demás adyacentes, a los religiosos de la compañía, así sacerdotes como coadjutores o legos que hayan hecho la primera profesión, y a los novicios que quisieren seguirles, y que se ocupen todas las temporalidades de los jesuitas en mis dominios. En el Pardo, a 27 de febrero de 1767. Fueron saliendo los pliegos para sus destinos, con el tiempo necesario, de manera que llegasen a América y Oceanía antes de la fecha prevista para la heroica gran batalla que no hubieran el rey y el conde de Aranda ganado fácilmente si los jesuitas no fueran lo contrario de lo que la calumnia de ellos decía, porque en sus misiones del Paraguay mantenían numerosas fuerzas armadas, compuestas de indios, tropas que más de una vez necesitó el Estado y le dieron cumplido rendimiento. Tropas que prestaban adhesión ciega a los padres y que no reconocían a ninguna autoridad como no fuera ordenándoselo sus misioneros, en quienes únicamente confiaban por gratitud a los que les habían incorporado a la civilización. Esto no lo ignoraba el ministro de Carlos III, y por no ignorarlo es más vituperable su ensañamiento con los que, a pesar de ser por modos tan arbitrarios perseguidos, no habían de oponer a la calumnia, a la injusticia y al desmán ninguna resistencia. Sometiéronse a la iniquidad con su proverbial disciplina obediente, y no es este el lugar de recordar el calvario de su éxodo y su emigración y destierro. Intentó el Papa a la primera oportunidad, el 16 de abril de 1767, exponer sus quejas a Carlos III, rogándole que le confiase el motivo de la expulsión y reprochándole que hubiese adoptado tal medida con carácter general, en el caso de que alguno entre ellos hubiese sido desleal al rey. El monarca contestó: guardaré siempre en mi corazón la abominable trama que ha motivado mi rigor, a fin de evitar al mundo grave escándalo. Su santidad debe creerme sobre mi palabra. La seguridad de mi vida me impone un profundo silencio sobre este asunto. El diplomático prusiano Schwell alude a una supuesta carta atribuida al padre Ricci, general de los jesuitas en Roma, en la que se decía que había logrado reunir los documentos probatorios de que Carlos III era hijo de adulterio. Esa carta, falsificada desde luego, y se atribuye la falsificación al duque de Choiseul, hubo de serle mostrada al rey Carlos, y al dolor por la villana ofensa se achaca su inexorable disposición contra la compañía y la obstinación de reservarse en su real ánimo un secreto que ni al Papa quiso confesar, porque era tanto como aludir a su mentira bastardía. No se concibe de otro modo el cambio de frente, la virada en redondo de Carlos III contra los jesuitas. Se conserva en Roma un precioso documento de gran probanza histórica que sintetiza el opúsculo que apareció en 1800 en este párrafo. A más de la pretendida carta del padre Ricci, se dejaron ver otros documentos apócrifos, entre ellos una carta en la que se había imitado el carácter de letra de un jesuita italiano, la cual estaba llena de sangrientas inventivas contra el gobierno español. Cuando el Papa Clemente XII pidió con instancia que le enviasen algunos documentos convincentes que pudiesen ilustrarle, le remitieron aquel escrito. Uno de los encargados de examinarlo fue el prelado Juan Ángel Braschi, que después subió al solio con el nombre de Pío VI. Al mirarlo, echó de ver desde luego que el papel era de fábrica española, y le pareció muy extraordinario que para escribir en Roma se hubiese ido a buscar papel en España. Examinándolo más de cerca, al trasluz, reparó que el papel no solo tenía el nombre de una fábrica española, sino también la fecha del año en que había sido fabricado. Ahora bien, como esta fecha era de 2 años posterior a la de la carta, se seguía que debió haber sido escrita en aquel papel 2 años antes de que el papel existiera. La impostura y la falsificación eran manifiestas, pero estaba dado el golpe en España, y Carlos III no era hombre para reconocer y reparar una injusticia. Injusticia y algo peor, ruina de nuestro vínculo imperial con América, como llevamos prejuzgado y los hechos lo confirman. Nuestra principal intención, consignó Isabel la Católica en su testamento, fue siempre la de procurar inducir y atraer a los pueblos de las Indias y convertirlos a nuestra santa fe católica, enviándoles prelados, religiosos, clérigos y otras personas doctas para instruir a sus vecinos, doctrinarles y enseñarles buenas costumbres.
En efecto, los reyes se valieron del clero regular y principalmente de las órdenes religiosas como agentes de nuestra civilización, y fieles al espíritu del Evangelio, a él ajustaron las insignes leyes de Indias, llenas de amor y justicia y fraternidad a los naturales de aquellos países. Si hubo abusos, que los hubo, como en toda obra humana, no han de atribuirse a la monarquía, sino a las costumbres rudas de la época, que no fueron ni con mucho más blandos otros pueblos en sus conquistas y luchas entre sí, a la magnitud de la empresa sobre inmensos territorios realizada por una nación relativamente escasa de habitantes. Empresa que exigía procedimientos enérgicos, so pena de ser nuestras armas vencidas por las masas inmensas de pobladores de aquellos territorios, las cuales, si mal armadas, tenían en su favor las defensas naturales de montes, bosques y ríos, de proporciones gigantescas y extraordinarias, como lo es todo en América. Sin embargo, la responsabilidad de aquellas reclutas, de gente de empuje, alucinadas por el botín inagotable de las riquezas del suelo y subsuelo americanos, no ha de achacarse a los elementos directores españoles, porque lo mismo los reyes que los frailes y muchos juristas de recta intención prefirieron y procuraron, conforme al testamento de doña Isabel, conquistar almas para Dios. De las obras de paz y de cultura realizadas por las órdenes religiosas, y dicho se está que por la Compañía de Jesús, preparada por sus constituciones para la educación y enseñanza y para la organización social, como lo prueban las famosas reducciones en las cuencas de los grandes ríos del sur, dan testimonio los mismos americanos, demostrando su disgusto al conocerse el decreto de expulsión. En los colegios de la compañía se educaron millares de indígenas. Desaparecidos los jesuitas, enormes multitudes de indios que mediante la bondad persuasiva de los padres iban entrando en la devoción y fidelidad a España, se sintieron desligados de todo vínculo y volvieron a la selva. Lo mismo que en aquellas masas en proceso de redención intelectual, en el nivel medio de las personas educadas se sintió la injusticia y consiguientemente brotaron los primeros gérmenes de protesta y rebeldía contra un poder que atentaba sin consideración a lo que ellos tenían por fundamental. Así en México, la noticia de la expulsión de los jesuitas provocó motines en San Luis de Potosí y en San Luis de la Paz, Urnapán, Valladolid, Guanajuato y Pátzcuaro, viéndose precisado el marqués de Croix a enviar fuerzas que reprimiesen a los amotinados, los cuales recibieron riguroso castigo, al extremo de haberse aplicado a 90 de ellos la pena capital. El bando del virrey contiene estas frases que se hicieron famosas. De una vez para lo venidero deben saber los vasallos del gran monarca que ocupa el trono de España, que nacieron para callar y obedecer, y no para discurrir ni opinar en los altos asuntos del gobierno. Privados así de un elemento que contribuía a sostener poderosamente la influencia española y mostrándose cada vez más levantiscos los ánimos en los que habían prendido ideas de separatismo, llegaron con gran oportunidad las tropas españolas y el armamento que había pedido el virrey para atender a la defensa de las costas y asegurar la paz del interior. Más adelante en México, como en otras de las hoy repúblicas hispanoamericanas, las luchas se ventilaron entre realistas y constitucionalistas, y no habrá que decir que entre los defensores de la tradición española y leales a la madre patria, tenían buen contingente los que habían sido educados por los jesuitas. En Nueva Granada, hoy Colombia, el virrey don Pedro Mesía de la Cerda prosiguió la reducción de los indios del Chocó y fijó sus miras en los adelantos y progresos del país. Se establecieron nuevas industrias y enseñanzas útiles, pero la expulsión de la Compañía de Jesús, que dirigía la educación, fue un rudo golpe asestado a la cultura, de la que era casi la única depositaria. La orden dada por Carlos III había de ejecutarse en un mismo día en todos sus reinos. En Colombia hubo de adelantarse la fecha, pues a pesar del sigilo con que el virrey guardó la orden real, el 31 de julio un jesuita predicando el panegírico de San Ignacio se despidió del pueblo de Santa Fe, lo cual, oído por el virrey que asistía al acto, adelantó la orden de expulsión que se dio para aquella misma noche. La noticia del destierro fue por lo general mal recibida por la población, que acató en público la regia decisión, protestando de ella en el fondo de su conciencia.
Es conveniente destacar ahora la obra de las reducciones del Paraguay, monumento social, religioso y jurídico en la historia de todos los tiempos. Se llegó a acusar a los jesuitas de haber constituido un Estado comunista independiente de España, con su rey ensotanado y todo. Harto sabían los padres que el comunismo está condenado por la Iglesia. El comunismo es un concepto en extremo reaccionario. Puede decirse que con él hizo sus primeros ensayos la humanidad. Si escrutamos los tiempos antiguos, surge el recuerdo de Creta, 1300 años antes de Jesucristo, cuando fue proclamada la comunidad de bienes por efecto de la ley que autorizaba la pederastia. No es muy recomendable este cuartel en el escudo del comunismo histórico, pero es histórico y hay que registrarlo con las debidas precauciones. Lo importante de los ensayos comunistas es que los informa el principio de la esclavitud hasta que desplegó sus alas libertadoras el cristianismo. ¿Comunismo cristiano? Se habla de comunismo cristiano como se ha hablado y se quiere dar en fórmula de solución salvadora un absurdo credo de socialismo cristiano. El socialismo es naturalmente enemigo irreconciliable del catolicismo, y el catolicismo es el más firme baluarte para combatir justamente al socialismo. No cabe, pues, confusión. Lo que no puede ser, no es. La Iglesia no arbitrariamente, sino con argumentos científicos y de alto valor moral, censura todo régimen de pueblos a base de propiedad colectiva, porque conduce a la esclavitud, porque anula los impulsos legítimos de la persona humana, porque la propiedad individual es de derecho natural y la Iglesia no es insensata para volver las espaldas a unas leyes con fuero supremo. Entiéndase bien que no ha de confundirse el derecho a la propiedad individual con el individualismo político y económico proclamado por la Revolución Francesa, como no ha de confundirse la conveniencia de que los pueblos tengan ejércitos que guarden la paz social y defiendan la integridad de la patria, con la deformación de las instituciones armadas. Esto sentado de la historia son los hechos que afirman la existencia de una especie de comunismo religioso en los primeros tiempos cristianos. Como histórico, ejemplar y admirable fue el sistema comunista regido por los jesuitas en las reducciones o misiones del Paraguay y el Brasil. Y a fin de cuentas, ¿qué es sino comunismo puro y desinteresado, de abnegación, de renunciamientos, de sacrificios, el que practican las comunidades religiosas católicas? No hay más comunismo verdadero que el de los tres votos: pobreza, castidad y obediencia. Ese, todo hombre o mujer que quiera practicarlo, puede practicarlo. Es un comunismo perfecto, porque se funda en la perfección espiritual y porque la asociación para tal fin es voluntaria y no impuesta. El alma que quiere esclavizarse no es esclava. La esclavitud supone imposición de una voluntad ilegítima y tiránica contra otra voluntad que no quiere, con derecho legítimo, someterse. Del comunismo de los primeros cristianos nos hablan las actas de los apóstoles. Según aquellos usos, todos los fieles convivían como si tuviesen un mismo corazón y una misma alma. No había entre ellos personas necesitadas, pues todos los que tenían tierras o casas, vendiéndolas, aportaban el producto de la venta y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se distribuían según la necesidad de cada uno. Se trata, pues, de un estado de perfección evangélica por actos de pobreza voluntarios. El comunismo morboso de otros tiempos, a pretexto de los tiempos evangélicos, fue siempre aberración condenada por la Iglesia. Esta no se contradice de sus normas eternas. Por eso permanece contra todos los errores y persecuciones. A pesar de aquel primer comunismo voluntario, principio de las comunidades religiosas, el primer pontífice, San Pedro, pudo decir a Ananías y a su mujer Safira, ante la desleal y engañosa prestación de concurso de estos a la entidad apostólica: ¿quién te quitaba de conservar los bienes? Y aunque los hubierais vendido, ¿no estaba su precio a vuestra disposición? Con lo que se prueba que no se les forzaba a comunizarse. El comunismo no es progreso, es retroceso. El comunismo va siempre de la mano con la esclavitud. Así en la cuna de la humanidad, así en el viejo mundo, así en América. Al ser descubierta América había dos grandes civilizaciones destacadas: la azteca maya en la región central y la incaica en la América del Sur. Como intermedia puede citarse la de los chipchas en la región de la Gran Colombia.
El resto de ambas porciones del Nuevo Mundo vivían el salvajismo. Entre los salvajes, los modos comunistas van parejos a tal estado primitivo. Entre aquellos grandes imperios americanos que consiguieron tener civilizaciones apreciables, también existía el comunismo en cierto modo. Por esas comarcas se mostró el heroísmo y la abnegación de los misioneros españoles, y entre ellos los hijos de San Ignacio de Loyola, y sus residencias o reducciones de neófitos comunizados tuvieron fama en el mundo. No en vano, eran los jesuitas experimentados pedagogos. Respetaron la tradición indígena para ennoblecerla. Ante la realidad de la limitadísima inteligencia de los indios, tuvieron que amoldarse a la comprensión de tales educandos, guiándolos por grados, estudiando su organización viciosa, sus costumbres de independencia selvática, sus pasiones degeneradas, sus instintos casi bestiales, para irlos catequizando. En el orden religioso consultaron al sínodo de prelados, reunidos en Lima, si podrían admitir a los catecúmenos a la participación de todos los sacramentos, y los obispos resolvieron que, a excepción del bautismo, no debían administrárseles los demás, sino con precaución, seleccionando a aquellos más inteligentes que se hubieran asimilado bien a los conceptos de la religión de Cristo. Pudieron los padres observar una gran aptitud de los indios al canto, porque así que oían a los misioneros entonar las preces litúrgicas, acercábanse en sus piraguas atraídos por la música de los divinos oficios, y andando el tiempo, la organización de orfeones fue en el Paraguay un medio pedagógico eficaz. Gradualmente trataron de disciplinarlos en el aprendizaje de varios oficios, estableciendo talleres regidos por hermanos coadjutores, y así lograron instruirlos en las artes de la relojería, cerrajería, escultura, pintura, carpintería, albañilería. Mucho más les costó hacer los agricultores, y hubieron de darles harto ejemplo, trabajando los padres mismos con la azada, el arado, las hoces y los bieldos. Poco a poco fueron organizándose pueblos, presididos por la iglesia respectiva, trazándose caminos y otras obras para la comodidad de los colonos. A las mujeres se les distribuía al principio de cada semana cantidades de materias textiles, algodón y lana, que devolvían hiladas los sábados. Y a la par de todas esas enseñanzas, la predicación sobre conceptos civilizadores y el amor a los vínculos familiares, la fraternización social, el temor a Dios y las prácticas piadosas. La afluencia a las nuevas estancias de indígenas fue tan considerable que los cultivos no producían lo necesario para la manutención, y los padres jesuitas crearon entonces una industria que constituye gran riqueza en los territorios regados por los ríos que afluyen al Plata. La explotación de la famosa hierba del Paraguay, el té popular de todos los camperos de la América Meridional, el mate. También les enseñaron la industria de las colmenas, y con la venta de esos géneros, la transacción trajo muchos víveres de que se carecían las reducciones. Pero la égloga comenzó a perder sus aromas porque los jesuitas no consentían que los europeos tuviesen trato directo con los indios, para evitar que fuesen estos objetos de explotación y esclavitud, y entonces se desató en proporciones inenarrables la persecución contra los hijos de Loyola, en tales términos que, de no ser ellos tan apóstoles de aquella obra, hubiérase deshecho totalmente, como de modo parcial se deshizo varias veces, para volver a reconstruirla, merced al celo, a la perseverancia, al idealismo encendido y tenaz de los misioneros. Lucharon los padres de la compañía contra las inclemencias del país, contra el estado salvaje de los pueblos, contra la prevención de estos, recelosos de los métodos de fuerza de la conquista, y más que nada contra las intrigas de la clase civil y militar, ansiosas de la dominación utilitaria a todo trance. En el comienzo de esas colonias, cuando no se había establecido la uniformidad de los preceptos del régimen en las reducciones, nadie poseía nada, es decir, ninguna propiedad. Conocida la indolencia de los indios, su falta de sentido administrativo, carecían de bienes. Semanalmente se distribuían entre las familias las provisiones alimenticias, y en cada estación del año se les suministraban los vestidos necesarios. A medida que se educaban y adquirían ideas de orden y previsión, se les confiaban parcelas de tierra, de las que en justa oportunidad eran propietarios, encariñándolos así con un hogar patrio, a los que de por vida no habían gozado de la paz en sitio fijo, sino errabundos, a la busca de raíces y frutos y caza en la inmensidad de la selva.
Cada reducción y hasta cada parroquia poseía una porción de campo, y los frutos y granos de aprovechamiento comunal eran depositados en inmensos granos y servían para las necesidades imprevistas, cubriéndose así el riesgo de los años malos y para socorrer las viudas y huérfanos, atención de enfermos e inválidos y cumplimientos de servicios colectivos. Enemigos y extraños a los jesuitas han reconocido esta labor, hasta que ellos de sus más enconados detractores como Voltaire tienen un momento de reconciliación con la verdad. Voltaire dice de las reducciones: la civilización del Paraguay, debida únicamente a los jesuitas españoles, parece ser en cierto modo el triunfo de la humanidad. Lalande, ateo, criticando la medida del marqués de Pombal y la expulsión de los jesuitas de Francia, escribía: no se puede negar que Carvalho y Choiseul han destruido la obra más hermosa de los hombres y a la que jamás podrá aproximarse ninguna empresa terrestre. La especie humana ha perdido ese conjunto sorprendente de 20.000 súbditos ocupados sin descanso y sin interés en la instrucción, predicación, misiones, reconciliaciones y en socorrer a los moribundos, es decir, en las funciones más útiles a la humanidad. Buffon, el naturalista, testigo de la obra principal en América, expresaba su pensamiento con estas palabras: es mayor el número de hombres que han educado las misiones de los países bárbaros que los que han podido destruir las armas victoriosas de los príncipes que los han sometido a su dominio. Estimulados los salvajes por los ejemplos de cultura, caridad, irreprensible conducta y ejercicio de todas las virtudes constantemente practicadas por los jesuitas, han vencido su natural desconfianza y ferocidad, e impulsados por su mismo instinto, han solicitado reconocer aquella ley que los hacía hombres tan perfectos, y después de someterse a ella se han reunido en sociedad. Nada ha podido hacer más sonora a la religión católica que el haber conseguido civilizar aquellas regiones y el haber echado los cimientos de un imperio sin otras armas que las de la virtud. El inglés protestante Robertson dice que es en el Nuevo Mundo donde los jesuitas han ejercido sus talentos con más brillo y de manera más útil a la felicidad de la especie humana. Mientras que los conquistadores de esta infortunada parte del globo no marchaban a ella con otro objeto que despojar, encadenar y exterminar a sus habitantes, los jesuitas fueron los únicos que pasaron a establecerse en aquellos climas con miras humanitarias. Reinald dice que las misiones del Paraguay habían llegado al más alto punto de civilización a que se puede conducir en las naciones nuevas, y muy superior sin duda a cuantas se conocían a la sazón en las restantes del Nuevo Mundo. En este país se observaban las leyes, reinaba un orden admirable, las costumbres habían llegado al apogeo de su pureza, una venturosa fraternidad enlazaba los corazones, habíanse perfeccionado las artes de primera necesidad, la abundancia era general. Hasta en el seno de la enciclopedia se hallan ecos de esta admiración, y el famoso Jean-Jacques Rousseau decía en una carta a Cristóbal de Beaumont: se han indignado contra mí por haber rehusado abrazar el partido de los jansenistas y porque no he querido tomar la pluma contra los jesuitas, a quienes no aprecio, pero de los que no tengo de qué quejarme y que veo perseguidos. Más tarde, Lamennais, el revolucionario apóstata, exclamaba refiriéndose a los jesuitas: ¿en qué parajes dominaban sino en las regiones del Nuevo Mundo, en donde por la primera y última vez se vieron realizados bajo su influjo aquellas utopías de felicidad que apenas podían perdonarse a la fantasía de los pueblos? D'Alembert confiesa que es preciso ser justos y ninguna sociedad religiosa sin excepción puede vanagloriarse de contar en su seno un número tan prodigioso de hombres célebres en las ciencias y en las artes. Vaya también el juicio de Humboldt, quien encomia la obra civilizadora de la compañía en California, que le merecieron tantas calumnias en ambas Indias. Más recientemente, Loomis hará la reivindicación de la obra de nuestros misioneros y ensalzará su labor civilizadora, no solamente de los padres jesuitas, sino de las otras órdenes, que se sacrificaron en bien de las almas, de las que ocupa un lugar destacado la compañía, como también aquellos padres franciscanos que extendieron el nombre de España al propagar la religión de Cristo en la admirable y poco conocida colonización de California. Y todo lo realizado por los jesuitas fue destruido en odio a la religión y a la compañía, con gran daño de España y en gran mal para la civilización.
Puede decirse que los acontecimientos del siglo XIX no serán más que secuela de este momento histórico de la expulsión de la Compañía de Jesús. Fue el triunfo del filosofismo, del materialismo y del ateísmo. Cuando la revolución liberal llamaba a las puertas, se entretenían los ministros de los reyes y los aristócratas en destruir las fortalezas que defendían su ciudad confiada y alegre. Las brechas no fueron nunca abiertas por los enemigos, sino por la traición de los guardianes. La Revolución Francesa fue obra de traidores y de inconscientes, no del populacho, no de los demagogos, sino de los frívolos, los livianos, los hombres que querían adornarse con un escepticismo que creían ser demostración de inteligencia y buen gusto. Y España iba rodando al abismo. Todo hacía suponer que había llegado a su más completa desespañolización. Se confundía lo tradicional con la majeza en las costumbres. Desaparecía el espíritu cristiano en las altas esferas, con la licencia de una aristocracia que recibía el mal ejemplo de la reina. En vez de piedad, la superstición invadía el espíritu español. El ejército estaba entregado como el Estado al favoritismo. Nuestra bandera, que ondeaba en los buques de la Armada, no debía tardar en sucumbir el Trafalgar para servir intereses extranjeros y ambiciones de un favorito. Entre la clase media circulaban de mano en mano papeles que reflejaban el pensamiento de los revolucionarios franceses. Cierta parte del clero estaba esperando la hora de sacudir el hábito y el traje talar. El jansenismo se había introducido en las altas dignidades eclesiásticas, que gozaban de predicamento. El ministro Urquijo invitará a Carlos IV para que se proclame preste de la Iglesia Católica Española, cuando la familia real estaba desunida y el tálamo de la reina manchado por las liviandades. Y sin embargo no había muerto la fe en nuestra España. Parecía que solo un milagro podía salvarla, y este milagro se produjo: el acicate de la espuela de Napoleón. España resurgió vibrante en un impulso popular, acaudillada por curas desconocidos y frailes ignorados, militares de poca graduación y campesinos, y labradores, y aristócratas, que todos habían guardado íntegra su fe en la religión, la patria y la monarquía. Y así se produjo el fenómeno maravilloso de un pueblo moribundo escribiendo una epopeya. El tradicionalismo político español se incorpora reaccionando ante los fulgores del incendio de la Revolución Francesa, cuando se presenta el problema que ya el príncipe Hamlet en su dilema inmortal se planteaba: ser o no ser. O es España cristiana y española, o al ser feudo de teorías antinacionales y anticristianas, perdida su personalidad, ebria, hechizada, se hundirá en el abismo. Haciendo justicia a los que tienen fe en la virtualidad del primer enunciado de la alternativa y por ella han luchado, han podido decir Carreras y Bulbena que los tradicionalistas son los únicos que pueden pretender la sucesión de los que lucharon por la causa de Austria en la Guerra de Sucesión, y Cánovas del Castillo, con el mismo acierto y rindiendo la misma justicia, dirá que el partido carlista es el heredero de los héroes de la independencia.